Muy buenas noches. El día de hoy vamos a empezar un debate. El tema que se va a tratar este debate es: ¿Cristo preexistía al lado del Padre antes de encarnarse? Vamos a dar primero la presentación de cada participante, el hermano John Félix. 2 minutos, hermano John Félix. Adelante. Empieza Armando Retón. Armando. 2 minutos, hermano Armando. Adelante. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente a todos y cada uno de los hermanos que están haciendo presente a este debate. Por favor, dele tap a la pantalla y comparta con sus hermanos y amigos. Gracias a John Félix por invitarme a este debate, a este compartir que vamos a tener ahora acerca del tema Cristo con el Padre antes de la encarnación, allá en la eternidad, aunque el tema no está fundamentado en la Biblia. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a presentar cada uno de nosotros dos para poder probar, ya sea afirmar que sí existía o negar que existía Cristo como un ser diferente y distinto al Padre, junto con el Padre allá en la eternidad. Gracias a Polo por moderar y gracias a todos los hermanos que le están dando tap a la pantalla. Y espero que esto sea para edificación de todos los que escuchan y no para que terminemos pues siendo denigrados o ultrajados por las personas que están abajo, ya sea del lado de Apolo, de John Félix o de mi lado. Por favor, hay que comportarnos como lo que somos, como cristianos verdaderos. No hay que comportarnos como personas que no tienen conocimiento de la palabra, gente que no teme a Dios, gente que no tiene escrúpulos, que es irracional, y gente que lo único que anda buscando es hacerle mal a los demás. Así que espero que esto sea para edificación a todos, principalmente a nosotros dos que somos los debatientes y después a todas las personas que nos escuchan. Adelante. Muchas gracias, Armando. Vamos a darle pase ahora a nuestro hermano John. Adelante. Gracias, Apolo. Gracias por la moderación, hermano. Gracias, Armando, por este debate. Mi nombre es John Félix. Si alguien no me conoce, soy cristiano pentecostal trinitario. Soy pentecostal trinitario. Así que voy a defender la postura que Jesucristo preexistía al lado del Padre. O sea, que no que Cristo antes de encarnarse era el Padre, no. Esa es la postura de mi oponente. Yo voy a defender la postura que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, preexistía como un sujeto distinto o persona distinta al lado del Padre. Esa es la esencia del debate que vamos a tener. Compartan el aire, hermanos. Y gracias por estar aquí acompañándonos. Suficiente estar de Polo. Gracias, Marín, por la moderación. Muy bien, hermano John. 2 minutos de presentación cada uno. Ahora la exposición. Asumo que va a ser Armando, ¿correcto? Ok, sí. Ok, estimado Armando, tienes exactamente 10 minutos para su exposición referente al tema Cristo preexistía al lado del Padre antes de encarnarse. 10 minutos, Armando. Adelante. Gracias. Bueno, aunque no era lo correcto que yo empezara, porque al empezar yo directamente me voy a ir a negar cualquier tipo de argumento que vaya acerca de la creencia de que existía alguien junto con el Padre. La Biblia no nos dice por ningún lado que Jesús, como un ser humano o como otro Dios o como otra persona o como otro espíritu, existiera junto con el Padre. ¿Quién es el Padre? El Padre es el Eterno. Isaías capítulo 40 versículo 28 nos lo dice. Isaías capítulo 40 versículo 28 dice: ¿no has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová? El Dios eterno es Jehová. Él es el eterno. No dice que sea otro eterno o que con él haya otro eterno. El texto no dice eso. Dice que hay un solo eterno. Y para que Cristo pudiera existir
como una persona coexistente, valga la redundancia, coexistente con el Padre, tendría que ser otro eterno, otra persona eterna, porque el Padre es una persona divina. Si Cristo fuera otra persona divina, coeterna junto con el Padre, entonces serían dos dioses. Y si el Espíritu tres, en este caso, la Biblia no nos enseña por ningún lado, en ninguna parte nos dice que hayan dos eternos o tres eternos. Eso no lo dice ni lo muestra de ninguna forma la Escritura. Isaías capítulo 12, versículo 1 dice: y en aquel día dirás, te doy gracias, oh Señor, oh Jehová, diría la Reina Valera, porque aunque estaba airado conmigo, se ha apartado tu ira y me has consolado. Nunca se dirigen a Dios, escuche bien, con la idea de que hayan tres espíritus, personas divinas o tres dioses. Nunca, nunca. Siempre hablan acerca de una sola persona. Isaías 49:13 dice: gritad de júbilo cielos, regocijaos tierra, prorrumpid montes en gritos de alegría, porque Jehová ha consolado a su pueblo. El Padre ha consolado a su pueblo. Y acuérdense que estas son profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento. No está hablando de otra cosa. No está hablando de otra cosa. Está hablando del único ser existente como el Eterno. Isaías 51:3 dice: ciertamente Jehová consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá sus desiertos en Edén y su yermo en huerto de Jehová. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acción de gracias y voces de alabanza. Isaías capítulo 51, versículo 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al hijo del hombre que como hierba es tratado? Siempre se está hablando de un único ser, de un único ser. Isaías capítulo 37, versículo 16 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. No existe un solo versículo bíblico que me diga que hay tres o dos personas coiguales y coeternas. No, eso no existe en la Escritura. Es más, la Biblia nos dice que con Dios, el Padre, Jehová, no hay otro. Deuteronomio capítulo 4, versículo 35 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. Jehová es Dios, Jehová es el Padre. Deuteronomio 32:6, Isaías 63:16, 64:8. Dice que Jehová es el Padre. Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Aparte de Jehová, no existe otro ser en Dios. No existe otro ser. Solamente Jehová. No sé a dónde quedaría eso de Cristo como eterno junto con el Padre, porque aquí nos está diciendo que no existe. A ti te fue mostrado, dice el versículo 39, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. No hay otro fuera de él. Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. El Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová, él, Jehová. Hablando de Adonai, del Señor, Jehová, el Dios eterno. El uno es, dice, uno, no dice que sean tres. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, esto lo dice una mujer que estaba llena del Espíritu Santo, dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay ninguno fuera de ti. Y si no hay otro fuera de él, ¿a dónde está el Hijo eterno? ¿A dónde está Cristo como eterno? Como coexistente junto al Padre. Porque esa es la propuesta de John Félix, de que Cristo preexistía junto con el Padre. Entonces, ¿dónde dice la Biblia eso? ¿A dónde dice que existía junto con el Padre? ¿Dónde lo dice?
Ah, claro, va a decir él, allá Juan 5, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, pero aquí en la profecía no dice eso. La profecía no está diciendo por ningún lado que con él esté otra persona divina. Dice que solo el Padre está ahí. Y continuando con los profetas, el primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 20, dice: Jehová, no hay semejante a ti. Ah, pero ¿cómo es que hay otro coexistente, coigual y coeterno? Si aquí está diciendo, mire lo que dice: no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú. La segunda persona del singular. Tú. No hay Dios. Aparte del Padre, no existe otra persona divina, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. El primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 23 dice: así dijo Salomón, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Está hablando del Padre. Cuando hablan de Jehová, Yahweh, Yahvé, como lo tenga en su traducción, está hablando del Padre. No está hablando de otra persona diferente y distinta. El versículo 60 nos dice: a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Aparte de Jehová no existe otro. No existe otra persona divina. Salmo 83, 18 dice: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo sobre toda la tierra. Tú solo, no dice ustedes. Tú solo, altísimo sobre toda la tierra. Salmo 86, 10 dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú, escucha lo que dice John Félix, solo tú eres Dios. No dice ustedes. Eso de que Cristo preexistía junto con el Padre no lo dicen los profetas. Y si no lo dicen los profetas, el Nuevo Testamento no está explicando eso. Definitivamente no. No podemos llegar a la conclusión de que por allá Juan, por allá Pablo, por allá Mateo, Lucas están enseñando que junto con el Padre había otra persona divina, otro espíritu, otro ente, como dicen ontológicamente, están diciendo el estudio del otro ente. No pueden decir eso porque la Biblia no lo dice. La Biblia no enseña eso por ningún lado. ¿Cuánto me falta? Un minuto. No sé si le van a ver atrás. Sí, bueno. Isaías capítulo 45, versículos 5 y 6. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. No existe otro, además de él. Jeremías 16 dice: no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Daniel 2:28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Él se refiere a una sola persona. 10 segundos. Bueno, gracias. Hasta ahí mi tiempo. Perfecto, muchas gracias, Armando. Adelante, John Félix. Gracias por la 10 minutos. Apaga tu micro, Armando. Armando, tu micro, por favor. Ok, gracias, Apolo. Gracias. Okay. Armando dice que no hay texto. Vamos a ver si no hay texto. Juan 17:5. Un solo texto que es suficiente, que ahorita lo vamos a desmenuzar. ¿Qué dice Juan 17:5? Ya le he revisado minuciosamente en el griego y en el español. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, al lado tuyo, al lado tuyo, al lado tuyo. Escuchen, unicitarios, al lado tuyo no es una inferencia, al lado tuyo, al lado tuyo. ¿Qué más dice? Con aquella gloria que tuve contigo, 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 antes que el mundo existiese.
O sea, la palabra, para los que no saben en el griego, entren en la interlineal. ¿Qué cosa van a encontrar? Ahí la palabra es, en griego es para. ¿Qué cosa significa la palabra para? La vez pasada estábamos hablando acá con Armando. Armando me dice si significa en. Eso es falso y está refutado. No significa en ninguna parte. ¿Qué cosa significa? Cerca. ¿Ve? Cerca significa. Otro es, dice, es decir, con generalmente, además, literalmente o figuradamente con dativo a la proximidad de o en la proximidad de. Eso significa para. Cerca, al lado de, junto a, así, o sea, está hablando de otro sujeto distinto que no está dentro del Padre. Dice, yo estaba a tu lado, yo estaba cerca a ti, yo estaba próximo a ti. Toda esa semántica la puedes usar. O sea, es un solo texto te prueba que Cristo estaba al lado del Padre antes que el mundo existiese. Pero como en las Biblias solamente no hay un solo texto, hay más texto, gracias. Hay más texto. Vamos al siguiente texto. Un texto ya le he dado contundente. Vamos al otro texto contundente que es acá está el Juan 17. Ahora vamos en la versión Jerusalén que está más clarita. Dice, ahora pues Padre, glorifícame junto a ti. Mire, junto a ti. Dice, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. ¿Qué cosa dice en el griego? Eso significa a tu lado, junto a ti, cerca de ti, Padre, yo estaba antes que el mundo existiese. O sea, Cristo está orando. De acá no van a sacar, no, es una alegoría. Que alegoría le hablaba a sus discípulos cuando le enseñaba. Esto es una oración. ¿De cuándo acá Cristo ora en alegorías? Le estás diciendo, Padre, yo estaba a tu lado antes que el mundo fuese. ¿Qué más pruebas quieres, unicitario? ¿Qué más pruebas quieres? ¿Por qué te encaprichas de decir, no estaba al lado, no preexistía? Pero el mismo Cristo, al que tanto te llenas la boca diciendo, mi Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Ese que dice solo Jesús, ese ha dicho, yo estaba al lado del Padre antes que el mundo existiese. Suficiente para entender y procesar la doctrina que ustedes tienen. No necesito más texto porque el texto es contundente, repito, porque es una oración, no es una alegoría. Y ven en el griego todos, repito, al 100% significa cerca, junto, próximo, no significa en ninguna parte. La vez pasada me sacó erróneamente, cualquiera se equivoca, Armando parece que se equivocó, pensando que significa en falso, significa en la proximidad, eso significa, no en la proximidad o a la proximidad, eso significa para en el griego. Véanlo todo completito, le he desmenuzado todo, no hay forma que signifique. Si insisto en mi oponente, en que es ojo, voy a tener que hablar duro porque es un debate, porque eso es manosear el texto. Repito, está procesado, no hay forma que signifique y sino que muestre en su pantalla que la palabra que significa en. Dice, no basta que diga, dice en y entre paréntesis dice la proximidad. O sea, la frase completa es en la proximidad. Eso significa para. Así de sencillo. Vamos más textos. Juan 17, vamos ahora, Juan, ahí donde está el texto, oh, gloria a Dios, se me saltó el textito. Ahora vamos a Juan 16, 27, dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. De nuevo, vayan a buscar al griego. ¿Qué cosa está ahí? La palabra para. De nuevo está la palabra para. ¿Qué significa para? Al lado de, cerca de, a la proximidad de, en la proximidad. De nuevo otro texto que dice, yo salí de Padre de tu lado, como que dice, yo salí cerca de ti, Padre, yo salí en la proximidad de ti. ¿En qué parte da a entender que salió dentro del Padre como si hubiera salido algo internamente del Padre? Su voz del Padre, falso, de toda falsedad. Eso no dice en el griego ni indirectamente. Segundo texto. Vamos más textos. Ahora vamos al Juan 17, 8. Dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Vuelve a decir que salí de ti. De nuevo estamos con la misma palabra para. Vamos más textos. Ahora vamos a Juan 1:1, el famoso Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, el logos o la palabra. Y el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. De nuevo, era con Dios. Vamos al griego. ¿Qué cosa es la palabrita? Pros. ¿Qué significa la palabra pros? Hacia, es decir, hacia con él, hacia
es decir, hacia, con él generalmente al lado de, mire, de nuevo al lado de, es decir, pertinente con el dativo por el lado de, cerca a, de nuevo dando a entender que estaba al lado. O sea, ¿qué más texto quiere? Y alguien me dirá, ¿cómo se sabe allí que el verbo era Cristo? Facilísimo. Se prueba. John, ¿tú puedes probar que Jesucristo de verdad tenía por nombre verbo? Sí, es fácil, hermanos, es facilísimo. Vayan a Apocalipsis 19:11 en adelante. ¿Qué cosa dice? Vamos de frente. En el 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El verbo de Dios o el logos de Dios o la palabra de Dios es el nombre de Cristo, es el nombre de Cristo. Ahora ya cuadra, en el principio era el verbo, en el principio era Cristo y el verbo era con Dios y Cristo era con Dios y el verbo era Dios y Cristo era Dios. Eso es todo. ¿Por qué se complica? O sea, en Dios es que Dios uno, como la vez pasada, ayer estábamos hablando con varios hermanos. Nosotros creemos en un ser, y en un ser sí se puede decirse que en Dios hay una unicidad en el ser, pero en el ser, no en las personas. Una cosa es el ser, otra cosa es las personas, son dos cosas distintas, pero es un solo Dios. Una cosa es tocar el tema del ser de Dios y otra cosa es tocar el tema de las personas divinas. En el ser de Dios, un solo ser divino, personal, o una unicidad en el ser, se puede decir sin ningún problema, pero no hay unicidad en las personas. En las personas hay pluralidad de personas. Por eso estamos viendo acá al lado de, dice eso. ¿Por qué? Porque está hablando de las personas. No es que está hablando de tres dioses. Nadie está hablando de tres dioses. Es una locura. ¿Qué trinitario dice tres dioses? Tampoco está hablando de personas separadas, personas independientes. Nadie se está predicando personas autónomas. Jesucristo, una persona independiente, autónoma. El Padre, otra persona independiente, autónoma. El Espíritu Santo, otra. Nadie dice esa locura. Son personas porque tienen características de persona, pero no en su autonomía, no en su independencia. Si uno llega a decir que cada uno son autónomos, independientes, divisibles, separados, pues por supuesto serían tres dioses y no hay problema en reconocerlo. El Dios de la Biblia hace la distinción de personas. Hay en la Biblia una unicidad en el ser, pero una pluralidad en la persona, que teológicamente le decimos Trinidad. No hay problema, dígale otro nombre, lo que sea, pero hay una pluralidad de personas. Personas divisibles, no, personas indivisibles, personas ¿cómo se llama? Indivisibles, inseparables. No como ayer les pasa, estamos ayer con un mormón que estaba ahí hablando locuras, está hablando como si nosotros creyéramos en personas separadas. Es una locura. Nosotros no creemos en personas separadas, personas inseparables, indivisibles, en un único y solo ser divino personal. ¿Cuánto? Oh, ahí está el tiempo. Ok, vamos a más textos. Vamos a más textos. El otro texto que tengo es, gloria a Dios, acá tengo el último texto. Ok, volvemos. Como les repito, me voy a centrar, voy a tener mi minuto, me voy a centrar en la palabra para, porque esa es contundente. La única forma que mi oponente tiene que abrir su pantalla, porque está con su pantalla, que pruebe que la palabra para significa, y repito, yo para venir a este debate le he estudiado. No hay ningún, ¿cómo se llama?, significado en el griego que la palabra para significa ahí. Repito, toda la semántica significa cerca, en la proximidad, al lado, junto, contigo. Todo significa así. Por lo tanto, Cristo está al lado, ahorita está al lado del Padre, por supuesto que sí, como persona distinta del Padre, eso es todo. Como una persona separada, no está separado, es un solo Dios, un solo ser divino. Hay una unicidad en el ser, más una pluralidad en las personas distintas, inseparables, indivisibles. Gracias. Gracias, Apolo. Córtalo más, Apolo. Amén. A ver, muchas gracias, hermano León. Ahora, refutación de 5 minutos cada uno. Adelante, Armando. 2, 1, 0. Bueno, creo que John Félix se equivocó de debate. No sé qué está haciendo aquí debatiendo conmigo, si él está probando que Jesús en el Nuevo Testamento existía antes de la encarnación. La idea es, según el tema, probar que Jesús existía ya en el Antiguo Pacto
antes de venir a la encarnación, pero él está probando que en la encarnación existía antes de la encarnación. ¿Sí? No sé qué tiene en la cabeza. Miren, utilizó Juan capítulo 17, versículo 5 y dijo esto. Cierren los micrófonos, por favor. Y dijo esto, que el griego, la preposición que se utiliza aquí, para, que es una preposición primaria, propiamente cerca, se traduce así, además literal o figurativamente, ¿verdad? Con el genitivo, propiamente cerca, es con el genitivo. Con el dativo, a, quedaría el texto, glorifícame a ti mismo. O en, dice él, la proximidad de objeto o sujeto. Entonces, si es la proximidad de objeto o sujeto, queda refutado totalmente, porque un sujeto es un ser, y puedes buscar los sinónimos, sujeto, ser, persona, puedes buscarlos, ahí puedes buscarlos, pero no se utiliza toda la frase, por eso está encerrado en paréntesis en, porque no se utiliza la proximidad de, no se utiliza esa palabra, se utiliza en o se utiliza a. Entonces el texto quedaría, glorifícame a ti mismo. Y él mismo lee el texto siguiente, que en este caso sería déjeme ver, en este caso sería, lo voy a leer aquí en la Biblia en físico, sería el siguiente texto, miren. Él lee y dice porque les he dado tu palabra que me diste a ellos y ellos la han recibido y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Cómo es que si él existe al lado del Padre, salió dentro del Padre? O sea, tendría que explicarnos eso, John Félix. Esa va a ser una de las preguntas que él me va a tener que contestar a mí. ¿Cómo es que si él existía al lado del Padre, salió de adentro del Padre? Eso es lo que me va a tener que explicar. Y espero que me conteste conforme a la pregunta. Espero, porque si no me contesta conforme a la pregunta, voy a estar insistiendo, parando el tiempo para que él se apegue a lo que yo le estoy preguntando. Dice que en Juan 1:1 hay la prueba de que ahí hay dos, en este caso serían dos dioses, porque dice que en el principio era el verbo, la primera cláusula. La segunda es, y el verbo estaba con Dios o en Dios. Ahí. O como dice la Biblia del oso, la palabra era acerca de Dios. Él tendría que decirme si estaba en Dios o con Dios, cómo es que él salió de adentro de Dios. Lo más apegable es en Dios. Y él dice que ahí hay dos dioses. Bueno, si la palabra está cerca de Dios, como él dice, o cara a cara de Dios, como dicen algunos trinitarios, y la palabra es Dios, serían dos dioses. Le guste o no le guste, serían dos dioses. Y eso es dualismo. No es que son dos personas, no. Ahí literalmente dice que son dos dioses, si esa es tu respuesta. Y esa va a ser otra de las preguntas. Espero que sí me conteste él con honestidad y me diga que verdaderamente hay dos dioses ahí. Que verdaderamente hay dos dioses ahí. Porque él está sacando ese texto para probar de que Jesús estaba en la eternidad con el Padre. No sé cuánto tiempo me queda porque tengo aquí 25 segundos. Que se me puso el rompecabezas aquí para que no se me apagara el light. 10 segundos. 43 veo ahí. 41. No me estés robando. Bueno, entonces, él tiene que probarme que en Juan 1:1, ahí dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con la primera persona. Y la palabra era la segunda persona, para que sean dos personas divinas en Dios. Tiene que buscar una traducción bíblica que diga así, porque ahí dice Dios.
Y si él utiliza eso para decir que Cristo preexistía con el Padre, él cree en la existencia de varios dioses. En este caso serían 3. Bueno, hasta ahí mi tiempo. Tiempo. Muy bien. Ahora vamos a darle 5 minutos al hermano Joe para la refutación. Adelante. Tu micrófono, Joe, no te escucho. Que apague su micro, Apolo. Apaga tu micro, Armando. Gracias. Adelante, hermano Joe. Gracias. Empezamos con el texto. Ten cuidado cuando hablas de mí, como se va Armando. Estás diciendo que yo he dicho 2 dioses. Yo jamás he dicho. Ten mucha prudencia. Isaías 49:13 dice el texto: Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Me sacas un texto de Jehová. Yo creo que Jehová hay un solo Jehová. O sea, yo no creo 3 Jehovás. Yo creo, punto 1, un solo Jehová, un solo ser divino. No hay 3 seres divinos. Punto 1. ¿No? Me ha sacado cantidad de textos, pero por respeto tengo que estar leyendo los textos que tú has sacado. Isaías 12:1 me sacaste. En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Hay un solo Jehová. En ciertos casos, hablando por el Padre, hablando por la persona del Padre, otras por la persona del Hijo, y te lo voy a probar. Quédate tranquilito que te vas del Antiguo Testamento. ¿Quieres prueba de 2 sujetos distintos? Te lo voy a probar. Te vas a quedar, pero léelo. Isaías 51:3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en alegría, gozo y alabanza. Sigamos con, estos son textos que hablan de Jehová. Ya. Yo creo en un Jehová. Si me va a preguntar acá, ¿cómo se llama? Armando, pues por supuesto, creo en un Jehová. Ahora vamos a ver, me está llevando al Antiguo Testamento. Vamos a Isaías capítulo 53. ¿Quiere Antiguo Testamento? Dicen, no, es un solo sujeto. Vamos a ver. Está hablando en el contexto de Jesucristo, dice en el Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo el mundo le dice, ¿de quién está hablando? Todo el mundo dice, pues de Jesucristo. Así es, no hay que no hay que tener la sabiduría de Salomón. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó ¿en quién? En él el pecado de todos nosotros. Y acá mi oponente dice, no, Jehová es el Padre. Y el Padre es Cristo. Ah, el Padre es Cristo. Eso dice en el Antiguo Testamento. Dice que el Padre, que dicen la postura de, como se llama, de mi oponente, dice que el Padre es Jesucristo. Pero acá dice que Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. O sea, ¿cómo hace distinción de que de dioses? No, de personas. O sea, la Escritura te suelta esa información. Hay una unicidad en el ser, es decir, hay un único ser, pero no hay unicidad en las personas. Hay pluralidad. Primer texto contundente que te estoy mostrando, hablando el texto explícitamente de Jehová y está hablando de Jesucristo. Hace la distinción entre 2 sujetos, hace la distinción entre 2 sujetos. Y si vamos al Nuevo Testamento, se derrama los textos, cantidad de 2 sujetos. Vamos a los textos que me sigue mi oponente dando. Isaías, Isaías me dio 51:12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo del hombre, que es como heno? Por eso, hay un solo Jehová. Para los hermanos que no entienden, un solo Jehová. Un solo Jehová, a veces hablando por la persona del Padre, otro momento por la persona del Hijo, otro momento por la persona del Espíritu Santo, pero un solo ser. No hay 3 dioses, no hay 3 seres, no hay personas separadas. Hay toda una unión real y verdadera. Un solo Dios. Eso es lo que creemos los trinitarios. Ahora, para que nos acusen de 3 dioses, nosotros tenemos que probar que creemos en personas separadas, personas independientes, personas autónomas, cada uno del uno al otro. Si por ahí se levanta un trinitario y lo acusan de triteísta, lo que sea, pues acúsenlo, está bien, pero el trinitario no creemos en eso. Acúsenos de lo que nosotros creemos y decimos. Sigamos avanzando. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos. Bueno, ese ya le pedí el texto. Me sacó después de Deuteronomio 4,
35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová Dios y no hay otro fuera de él. No hay otro, pues hay un solo ser. El Trinitario siempre te va a decir, hay un solo ser, no hay otro ser divino. En el ser divino coexisten tres personas claramente distinguibles o inseparables, indivisibles. Eso es todo, no es complicación. Pero si no aceptas la distinción, vas a tener que romper, manosear harto texto bíblico. Así que ya te respondí por educación. Gracias, Apolo. Muchas gracias, hermano John. Ahora vamos al total de las 6 preguntas. Recuerden que el tema es: ¿Cristo preexistía al lado del Padre antes de encarnarse? Primero le damos la pregunta a Armando, ¿correcto? Correcto. Adelante, Armando. Pregunta en 1 minuto. Bueno, como la postura de John Félix es de que Cristo estaba al lado del Padre, según el texto en español de Juan 17:5. Él estaba al lado. John Félix dice que estaba al lado del Padre. Entonces, ¿de dónde salió Cristo cuando dice en el versículo 8, salí del Padre? ¿De dónde salió? ¿Salió del lado del Padre o salió del Padre? Porque no solo existe ese texto. Hay más textos que dice que salió de Dios que salió del Padre. Mi pregunta es, ¿de qué parte salió? ¿Salió del lado del Padre o salió del Padre? Muy bien. John Félix, ¿entendió la pregunta? Sí, pero que me suelte texto. No me texto bíblico de respaldo, Armando. No, si ya le di los textos, yo, apologético, ya le di los textos. En la pregunta le queda el texto. Juan 17:5. Juan 17:8. Está también el 28, si no estoy mal. Ahí hay muchos textos, pero ya le di los 2 textos que agarro cualquiera. Ya, agarro cualquiera. Ya, voy a agarrar cualquiera. Okay. Perfecto. 3 minutos de respuesta, John Félix. Adelante. Gracias, Polo. Ya me dice que agarre cualquier texto. Voy a agarrar Juan 16:27. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Me está preguntando mi oponente, ¿de dónde salió? Si salió del lado del Padre, salió del lado del Padre. ¿Cómo sé? Porque vamos al griego, a donde está la palabra salí, ahí aparece, le voy a leer literal lo que dice, al lado de el Dios. Así dice. Ahora volvemos. ¿Qué significa al lado de? De nuevo está la palabra para. En ese texto de salir está de nuevo la palabra para. Y ustedes ya saben lo que significa para. Pero vamos a volver a recordar. Para significa cerca. ¿Ve? O sea, cerca del Padre. Apliquemos la primera cláusula. Vamos a otra semántica. Dice la proximidad de. A la proximidad del Padre. La otra sería en. O en dice. O sea, en la proximidad de el Padre. Eso es lo que dice. ¿De dónde salió Cristo? Pues del lado del Padre, cerca del Padre, en la proximidad del Padre o a la proximidad del Padre. Con eso se corrobora que el Jesucristo no es el Padre, es una persona distinta al Padre. No hacen 2 dioses porque no son personas autónomas ni independientes. Un solo ser, 3 personas distintas, indivisibles, inseparables. Suficiente, córtalo nomás, Apolo, gracias. Perfecto, muchas gracias, John Félix. Adelante, Armando, con su refutación de 2 minutos. Adelante. Perdón, John Félix, ¿qué texto fue el que usaste? No te escuché bien. Ok, ahora te doy. Es el Juan 16:27. Gracias. Ahorita lo voy a leer para que ustedes vean. Juan 16:27. Juan 16:27. Salí del lado del Padre. ¿Sí?
salí del lado del Padre. Ese es su argumento. Porque ahí dice que salió del lado del Padre. Y viene acompañado con el genitivo. Listo. Salió del lado del Padre. ¿Sí? O sea, se apartó del Padre, eso es lo que él quiere decir. Se apartó del Padre. Listo. Entonces, no podemos, cada vez que un trinitario diga de que Jesús estaba con el Padre, entenderemos que estaba a la par del Padre. Lo que la profecía no dice. La profecía no dice por ningún lado que estaba al lado del Padre. Eso no lo dice la profecía. Es más, el capítulo 13, versículo 32, dice, y Dios le glorificará en él. Dios también le glorificará en sí mismo. No dice a la par, no dice al lado, dice en sí mismo. Mira, ve a leerlo. Dice, autón, gen, autó. Le glorificará él en sí mismo. Inmediatamente le glorificará. En sí mismo. Eso quiere decir que estás malinterpretando lo que el texto dice. Porque no dice que lo va a glorificar a la par, sino en sí mismo. Gracias, hasta ahí mi tiempo. Perfecto. Ahora pasamos a la pregunta del hermano John Félix. Un minuto. Gracias, Adelante. gracias, Polo. Juan 17:5, espero que no niegues, Armando. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Contigo significa, las tres significados básicos significa cerca, a la proximidad, en la proximidad. Es decir, reconoces que Cristo estaba con el Padre o cerca al Padre, o a la proximidad del Padre, o en la proximidad del Padre, antes que el mundo existiese, sí, no y por qué. Pregunta cerrada, por si acaso. Gracias, Apolo. Muy bien. 3 minutos para su respuesta. Armando, adelante. Listo, gracias. Bueno, no, la respuesta es no. No creo eso. ¿Y por qué no creo eso? Porque él está tomando una doctrina religiosa para querer probar lo que la Biblia no dice. La Biblia sí dice que Jesús es antes de la fundación del mundo, pero ¿en qué forma? Vamos a verlo. Por favor, acompáñame, John Félix. Vamos a ir a Primera de Pedro. Ahí nos dice en qué forma estaba antes de la fundación del mundo. Espero que hayas leído suficiente del griego para que puedas ver esto. Capítulo 1 de la primera carta de Pedro, versículo 19 y 20. Mira, de esta forma es que estaba antes de la fundación del mundo y no en la eternidad como tú lo dices, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira, versículo 20. Ya destinado, ya destinado. Mira, dice menú, ya destinado, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. O sea, no existía el Cristo, no existía, mira, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. No sé si tú me vas a decir que aquí no, esto no significa esto. Hecho antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado, fue manifestado en los postreros tiempos. No puedes decir que Cristo ya existía en la eternidad, porque aquí está diciendo que no existía. Existía como un propósito, un plan. Ahí lo dice, mira, ya destinado, estaba destinado. Así existió desde antes de la fundación del mundo, ya destinado, pero no existía como un ser. Por cierto, la palabra ser encuentras como sinónimo persona. Ahí lo encuentras. Déjame, creo que me alcanza el tiempo.
La palabra persona, los sinónimos serían ser, hombre, criatura, mortal, alma, individuo, cabeza, gente, bicho, sujeto, individuo, fulano, menda, tío, tipo, cristiano. ¿Eh? Cuando tú dices sujeto o dices ser, estás diciendo lo mismo que persona. Hasta ahí mi tiempo. Muchas gracias, Armando. Refutación de 2 minutos, John Félix. Adelante. Gracias. Jaque mate. Se acabó el debate. Se acabó. ¿Por qué? Porque esto es... ¿Han escuchado ustedes? Acá tengo más de 260 personas. Esto es lo que es la unicidad. Tienes que negar el texto, la gramática en español, la gramática en el griego, para salvar una doctrina errada. Pero como les repito, estos debates para mí no son el gana-gana. Acá hay cantidad de unicitarios que están seguro conectados. Le digo a ustedes, delante de ellos, ¿es pecado de condenación negar un texto explícito? Por supuesto que sí. Para mí no es cualquier cosa estos debates. Acá a ustedes se les va a demandar cuando se le prueben estos debates cómo las personas que representan la unicidad tienen que negar el texto para supuestamente salvar su doctrina. Eso es increíble. Le he aplicado todos los significados en la gramática y todos los ha tirado al piso. O sea, tienes que tirar todos los significados para salvar, porque con ese solo versículo te tumbaste, porque se ve clarito que estaba al lado del Padre. Eso es irrefutable. Pero por siempre yo digo, unicidad, dícese de la doctrina que tiene que negar los textos para salvar esa errada doctrina. Así de sencillo, sin ofender a mi oponente, porque está permitido atacar a la doctrina, más no solo al oponente. Eso es lo que yo resumo en la unicidad. Repito, unicidad. Dícese de aquella doctrina que tienes que negar los textos explícitos, la gramática en español, la gramática en griega, para salvar una errada doctrina. Grábelo en su corazón. Eso es la unicidad. Si usted quiere estar ahí, pues asunto de usted. ¿Cómo vas a negar el texto? El texto, la palabra para significa cerca, a la proximidad, en la proximidad al lado. O sea, Cristo estaba cerca, en la proximidad, al lado del Padre. Antes que el mundo existiese, la respuesta de cualquier honesto es sí. Y con eso que se prueba la preexistencia de Cristo al lado del Padre. Qué triste. Gracias, Apolo. Muchas gracias, John Félix. Vamos a darle 1 minuto para la pregunta de la tercera fase de preguntas a Armando. 1 minuto, Armando. Adelante. ¿La pregunta 2 o la pregunta 3? Esta es la segunda pregunta, ¿verdad? Sí. Para ti. Bueno, John Félix. Sí. John Félix, por favor, ayúdanos con esto. Danos uno o varios versículos bíblicos que digan en la ley de Moisés, los salmos y los profetas, que junto con el Padre había otra persona diferente y distinta a él, otro ser o otro sujeto, individuo, como tú lo quieras llamar, como tú lo quieras llamar. Danos uno o varios versículos que nos enseñe que junto con el Padre, en la ley de Moisés, los salmos y los profetas, estaba con otro o otros iguales a él. Por favor, que lo diga ahí. Así vamos a con lo que tú nos des con Juan 17:5. Hermano, yo entendió la pregunta. No se escucha su audio, John Félix. No se escucha John Félix. Me estás pidiendo un libro de Moisés, ¿no? Armando, ¿me estás pidiendo? Creo que te está pidiendo evidencia en el Antiguo Testamento que vean 2 o 3 personas. Creo que te está pidiendo. Vuelva a reformular su pregunta. Haz bien tu pregunta, Armando. Vuelva a reformular su pregunta. No, 1 minuto no es que nuevamente. No. Sí. Gracias, 1 minuto nuevamente. Adelante, Armando. No es... Sí, gracias. No es que la haga bien. Entiende que tu postura es que Jesús existía junto con el Padre. Esa es tu postura. Por favor, Juan 17:5, dame la profecía que hable de Juan 17:5. En la ley de Moisés, los salmos o los profetas. 1 o más versículos de esto.
Ok, está clarito, ahora sí. Gracias. Me dices, Apolo. Ok, 3 minutos, hermano John. Adelante. Ok, te entendí de Moisés, pero bueno, tú me dices Moisés, Salmo, los profetas. El Antiguo Testamento me estás diciendo, ok, Salmo 110, verso 1, que todos sabemos ese salmo. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Repito, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuántos sujetos gramaticales hay en este texto? Por supuesto que no todos sabemos que está hablando del Padre y de Jesucristo. O sea, ay, pero seguro son dos dioses. ¿Quién está diciendo dos dioses? Son dos personas distintas en el mismo ser de Dios, en el único ser de Dios, pero hay distinción de personas. Me dijiste más textos, pues hay otro salmo que es el Salmo 2:7. ¿Qué cosa dice el Salmo 2:7? Yo publicaré el decreto. Hablando Jesucristo en el contexto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Acá está otro texto. O sea, hay harto texto que habla de la distinción del Padre y del Hijo. Y para los universitarios que están diciendo, pero John, si tú dices dos personas, pues estás haciendo dos dioses. No. Cuando uno dice personas, pero y dices son personas independientes, autónomas, por supuesto son dos dioses. En ningún trinitario predicamos eso, ni enseñamos eso, ni creemos eso. Son distinciones dentro del único ser de Dios. En Dios hay un solo Dios, un solo ser divino, un solo Jehová. En el ser divino coexisten tres personas distintas, distinguibles, pero no son separadas, no son tres personas autónomas, tres personas independientes, no son eso, esa locura, nadie predicamos eso, hay una distinción. Alguien dirá, pero John, no es tan facilito de procesar. Por supuesto, pero esa es la información de la Escritura. ¿Qué cosa? ¿Quieres que tire al piso y dijera, no hay distinción entre el Padre y el Hijo, y comience a manosear los textos? Esa es la información de la Biblia. Hay una unicidad en el ser de Dios, mas no una unicidad de las personas. En las personas hay una pluralidad. Eso es todo, no es complicado entenderlo. Gracias, Apolo. Muchas gracias, John Félix. Adelante en su refutación, Armando. 2 minutos. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo no le pedí profecías a John Félix. Todos los amigos trinitarios estarán contentos, pero yo no le pedí profecías. Yo no le dije, muéstranos las profecías que hablen del Hijo. Yo le dije que me mostrara versículos bíblicos donde se diga que junto con Jehová el Padre había otro ser, otra persona o otras dos personas junto con Jehová el Padre. Yo no le dije que me mostrara profecías. El Salmo 2:7 es una profecía. Salmo 110:1 es una profecía. Son profecías, no son, por ejemplo, para que me entienda John Félix, por ejemplo, estaba Jehová hablando con Elías Tisbita y le dijo, Elías Tisbita, ve y dile al rey Acab que lo voy a destruir. En esa charla, ahí está Jehová hablando con Elías Tisbita. Me tienes que mostrar versículos que muestren al Padre junto con el Hijo y junto con el Espíritu Santo. Porque esa es tu creencia. Yo no te pedí profecías acerca del Hijo, porque el Salmo 110:1 habla de lo futuro, no habla del presente ni de la eternidad. Escucha lo que dice, dijo Yahweh, palabras de Yahweh a mi Señor. Eso es lo que dice, es una profecía. Y mira, y ni siquiera hay cumplimiento todavía. Mira lo que dice Jesús. Sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Está en futuro. Yo no te pedí profecías. La Biblia te refuta porque tu idea de que Cristo existía a la par del Padre es una aberración. Esa doctrina es macabra, es mala. No tiene sustento bíblico. No puedes decir algo que la Biblia no diga. Proverbios 36, acuérdate. Para que no te llame mentiroso la Biblia. Hasta ahí mi tiempo, gracias. Muchas gracias, Armando. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta del hermano John Félix. 1 minuto para la pregunta, John Félix. Adelante. Gracias, Apolo. Vamos a ver si vuelve a negar el texto.
Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído lo que tú me enviaste. De nuevo dicen salí la palabra en griego para, que significa cerca, a la proximidad, en la proximidad y al lado. Vas a negar de nuevo, como, Armando, acá según el texto, Cristo salió del lado, cerca, a la proximidad, en la proximidad del Padre, sí, no y por qué. Pregunta cerrada. Gracias, Polo. ¿Entendió la pregunta, Armando? Sí, claro que la entendí. Muy bien. Bueno, vamos 3 a minutos, contestarle. Armando. Perdón, ¿era cerrada la pregunta? ¿Era cerrada? Sí, Sí, tiene no, que ¿y por decir qué? sí, no y por qué. Sí ha entendido. Bueno, 3 minutos. Adelante. gracias. Bueno, la respuesta siempre va a ser no. No puede salir de la par. No puede salir de la par del Padre. No puede salir de ahí. Por eso los traductores han puesto que salió del Padre. Por eso los traductores han puesto, ahí conste, que los traductores son trinitarios. No son unicitarios. Son trinitarios. ¿Y por qué los eruditos trinitarios han puesto que salió del Padre? Porque ellos entienden la preposición aquí, la entienden que Jesús salió del Padre. ¿Y cómo salió del Padre? Eso sería una buena pregunta. ¿Cómo salió del Padre? Porque salió del Padre. La traducción del griego de la preposición para en el genitivo no te avala para que tú puedas decir que salió del lado del Padre. Porque la profecía dice que con el Padre no hay nadie. No hay nadie fuera de ti, dice. No hay nadie contigo. Tú solo. No hay nadie con Él. No hay ni un solo texto que diga que con el Padre hay otra persona divina. No existe eso. Por eso los traductores trinitarios, eruditos, conocedores más que cualquier otro que he visto aquí, pusieron, salió del Padre, porque ellos entendieron que no podían poner al lado del Padre, porque la profecía dice que con el Padre no hay otro a la par de Él. Entonces, si tú quieres refutar a tus eruditos trinitarios, refútalos, pero lo que ellos están haciendo es correcto, porque la profecía, la ley de Moisés, los salmos y los profetas no hablan de un sujeto, persona, ser, ente, a la par del Padre. No habla de eso. A menos que tú me muestres el texto que te pedí anteriormente, muéstrame en tu refutación de 2 minutos, muéstrame un solo texto que diga que el Padre está junto con el Hijo y con el Espíritu Santo. Un solo texto. Para que no te compliques, en tu refutación muéstralo. Muéstranos ese texto en el antiguo pacto que concuerde con el nuevo pacto. Acuérdate que el tema es si preexistía con el Padre, no si estaba hablando del Padre en el Nuevo Testamento. Eso, acuérdate muy bien de eso. Por favor, danos ese texto en tu refutación y nosotros vamos a quedar contentos y vamos a decir hay que predicar la Trinidad. Eso es lo que vamos a decir de ahora en adelante. Pero por favor, muéstranos ese texto. Vamos a quedar a la espera. Adelante. Muchas gracias, Armando. Adelante, John Félix, con su refutación. 2 minutos. John Félix, nuevo, no se te escucha. Sí. Gracias. De nuevo negando el texto, mire, de nuevo otra oportunidad negando el texto. Si se va a pasar negando el texto, el debate creo que por la pura, pero bueno, hay que cumplir. De nuevo niega el texto. O sea, cuando uno va a la gramática griega, de nuevo donde dice salí del Padre o salí de Dios, ahí aparece la palabra para. O sea, para los que más no entienden, cuando uno quiere profundizar en el texto, tiene que ir al griego. No te puedes basar solamente en la Reina Valera. Ahora, mi oponente dice que en la Reina Valera no dice que Cristo estaba al lado del Padre. Dice mi oponente. Vamos a ver si no dice. Juan 17:5. Miren lo que dice la Reina Valera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Mire, le está pidiendo, quiero estar al lado tuyo, tiempo futuro. Ahora dice, con aquella gloria que tuve contigo. O sea, en el pasado yo estaba contigo.
contigo. ¿Qué entiende usted contigo? Contigo es a tu lado, cerca, en la proximidad. Eso significa contigo. ¿Cómo que no dice la Reina Valera? Ahora vamos a la Jerusalén, que es bastante respetada. Mira lo que dice la Jerusalén, Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado. ¿Saqué más texto? Claro, quieres, Armando, pero repito. Bueno, ese debate yo, ¿a qué cosa hago? Para que hermanos vean y los unicitarios tomen conciencia y tomen vergüenza. Ya repito, para mí la unicidad es doctrina que se encarga de negar los textos explícitos, niega la gramática en español, la gramática en griega, todo para salvar una doctrina errónea. Eso es la unicidad. Si usted se siente dichoso de ser unicitario bajo esa argumentación, pues asunto de usted. Solamente le digo, no estamos en jueguito con jueguito. No se pueden negar los textos, no se puede negar el significado de los textos. Esto no es un jueguito, estamos hablando palabra sagrada de Dios. O sea, Cristo salió del lado del Padre, sí. Cristo salió cerca del Padre, sí. Cristo salió en la proximidad del Padre, sí. Eso dicen los textos y eso hay que respetar. Gracias, Apolo. Muchas gracias, hermano John. Muy bien, vamos a pasar ahora a la tercera pregunta de Armando. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta. Adelante. Listo, gracias. Bueno, la preposición para se puede traducir del. Así se puede traducir, la preposición para. Es una definición que le da la Reina Valera a la que él se apega, y también es una definición que le da la Biblia Jerusalén. Se puede traducir la preposición para, se puede traducir del. Como él se apega a estas dos versiones, ahora, mi pregunta es, si Cristo estaba junto con el Padre, y la Biblia a mí me dice que el Dios Padre ungido, me dice así literalmente el Códice Sinaítico, en Colosenses capítulo 2, versículo 2. ¿Quién es este Dios Padre ungido que salió del Padre? ¿Es otro Dios o es el mismo Dios que vino en condición de hombre? Dios Padre ungido. ¿Qué texto de referencia bíblico está tomando? Colosenses capítulo 2, versículo 2 en el Códice Sinaítico. Colosenses 2:2, ¿no? Sí, sí. Ok. Ya entendí la pregunta, ¿no? Hermano John, ¿ha entendido la pregunta? Sí, sí, ya entendí. Correcto. Adelante, John Félix. 3 minutos para su respuesta. Gracias. Armando me pregunta si el Dios que salió del lado del Padre es el mismo Dios o es otro Dios. La respuesta es clarísima, te lo voy a explicar despacito. Es el mismo Dios en el ser. En el ser hay un solo ser. En el ser es el mismo Dios, pero en las personas son personas distintas. Así se responde un trinitario que conoce su Trinidad. O sea, es el mismo Dios hablando del ser, porque hay un solo ser divino, no hay otro Dios. No es que el Padre es un Dios, el Hijo otro Dios, el Espíritu otro Dios. No, hay un solo ser. El trinitario creemos en la unicidad del ser. Métete en tu corazón eso, Armando, para que sepas preguntar. No creemos 2 seres, 3 seres. Hay una unicidad en el ser de Dios. Sí, hay una unicidad, mas no en las personas. Por lo tanto, la respuesta es el mismo Dios el que salió del Padre. Con respecto al Padre, es el mismo Dios hablando en el ser de Dios, en la unicidad del ser de Dios. Pero es persona distinta hablando de la pluralidad de personas que hay en Dios. En Dios, en el ser es un solo ser, pero hay 3 personas distintas, distinguibles claramente, indivisibles, no autónomas, no independientes. Por eso estamos tranquilos nosotros los trinitarios de que no creemos en 3 dioses, no como el triteísta. Por ahí está un triteísta mormón que pareciendo que cree en personas separadas, personas independientes, por supuesto. Pero el trinitario no cree eso, creemos un solo ser y en 3 personas distintas. Unicidad en el ser, pluralidad en las personas divinas. Eso es todo. Suficiente, Apolo. Gracias. Muchas gracias, hermano John. 2 minutos para su refutación. Armando, adelante. Bueno, gracias. Bueno, acabamos de
tener una, como dice John Félix, victoria, victoria, victoria. Es el mismo Dios ungido de Colosenses 2:2, es el mismo Dios Padre de Juan 17:5, el mismo Dios Jehová del Antiguo Testamento. Miren que solo hay un ungido, Cristo, hablando de la deidad, no hablando de los demás ungidos, porque hubieron muchos ungidos, pero hablando del ungido, hay solamente uno, Jesús, Christos del griego, que se traduce como el ungido o ungido. Y Colosenses capítulo 2, versículo 2 en el Códice Sinaítico nos dice de la siguiente manera, vamos a leerlo por allá. En el Códice Sinaítico dice, ya al final del texto dice así, me dice, tou, misteriou, o misteriu, perdón, tu, teu, patros, Christos, el misterio del Dios Padre ungido. El misterio del Dios Padre ungido. Solo hay una versión en español que se acerca, que es la Castilian, que dice el misterio de Dios, del Dios ungido o del Dios Cristo. Solo hay esa versión. Y es el mismo Dios. Ahora, él dice persona, pero persona se traduce como ser. Es el sinónimo. Sinónimo es ser. Vaya, búsquelo los sinónimos de persona. Es ser. Es un ser. También se puede traducir como ser, hombre, criatura, mortal, alma, individuo, cabeza. Es lo mismo. Refutado totalmente. Muchas gracias, Armando. Ahora vamos a la tercera pregunta del hermano John, ¿correcto? ¿Es la tercera? Sí, y última. Correcto. 1 minuto, hermano John. Adelante. Gracias, Pablo, gracias. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Veremos ahí el verbo Jesucristo. Apocalipsis 19, 11 dice el texto, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Pregunta el texto de Apocalipsis, según estos versículos, el nombre de Jesucristo, el verbo de Dios que dice acá, es el nombre de Jesucristo, es el verbo de Dios, es el nombre de Jesucristo, sí, no y por qué. Pregunta cerrada, adelante. Adelante, Pablo. Muy bien. Pablo. 3 minutos para su respuesta. ¿Entendió la pregunta, Armando? Correcto. 3 minutos. No sé qué tenga que ver, pero sí la entendí. Bueno, si en Juan 1:1 dice... pregunta cerrada, Pablo. Pregunta cerrada, ¿es sí o no? Disculpe, Armando, es pregunta cerrada. ¿Sí o no y por qué? 3 minutos. Adelante. Bueno. ¿Es el nombre de Jesús? No es el nombre. No. Lo que John Félix nos está diciendo aquí es que Jesús se llama verbo de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Según el único versículo. Escuchen bien. El único versículo que dice eso. Es el único versículo que dice eso. Y según la hermenéutica, que te la debió haber enseñado tu maestro de teología o de lo que tú estudies, o según la exégesis, un versículo no puede hacer doctrina. Acaba de decir John Félix, y lo escucharon todos y está grabado, de que Jesús se llama el verbo de Dios. Apocalipsis 22, 16 dice, yo Jesús, no dice yo el verbo de Dios, no dice eso. Y en el versículo 20 o 21, por ahí anda, dice, sí, ven Señor Jesús. No le dice Juan, sí, ven Señor verbo de Dios. No le dice eso. Ahora, si tú me preguntas por qué dice ahí, y su nombre es el verbo de Dios, es el nombre que se le da
a lo que se manifestó como un ser humano, ¿sí? Al cumplimiento del tiempo. Por ejemplo, ya si tú te vas a Juan capítulo 1 versículo 14, dice: y el verbo llegó a ser carne. La palabra llegó a ser carne, o sea, llegó a existir. Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando se cumplió la profecía. De eso está hablando. Ahora, en la refutación no nos dio los textos que le pedimos, mintió. John Félix mintió, no nos dio los textos que le pedimos. Espero que en su refutación de 2 minutos, él nos dé otro texto que se le sirva de contexto a Apocalipsis 19, 13 y 14, que nos dé el contexto que diga, escuche bien, que diga: y Jesús será llamado en los profetas, y Jesús será llamado el verbo de Dios. O que otro apóstol diga: y Jesús es llamado el verbo de Dios, o el nombre de Jesús. Porque un texto, John Félix, un texto de verdad, ¿quién te ha enseñado a utilizar la Biblia así? ¿Un texto? ¿Con un texto quieres hacer doctrina? Está la Biblia entera. Hubieras dicho: en toda la Biblia dice que el nombre de Jesús es el verbo de Dios. Aunque no sé qué tiene que ver con el debate, porque no estamos hablando de eso. Pero igual le contesté. Muchas gracias, Armando. Tiene 2 minutos, hermano John, para dar la refutación. Adelante. Gracias, Apolo. Ahora sí, victoria, victoria, victoria. 3 veces negando el texto como Pedro. 3 preguntas, 3 veces negando el texto. Increíble, pero bueno. Increíble. Apocalipsis 19:11 dice que ahí el nombre de Cristo no es el verbo. A ver, vamos a leer. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Dios. De verdad que no tienes vergüenza. Mira, acá tengo 280 personas. No tienes vergüenza para negar el texto. O sea, decir que ahí Jesucristo no es su nombre, el verbo, y todo, la hermana dirá: ¿y por qué tiene que ver? Es que si él confiesa lo que dice el texto, que, el nombre de Cristo también es el verbo, se tumbó. ¿Por qué? Porque vamos al 1 de Juan capítulo 1, verso 1, que ahí se está hablando de Cristo. En el principio era el verbo. ¿Quién era el nombre del verbo? Pues Cristo. Entonces ahí se traduce: en el principio era el verbo, en el principio era Cristo, y el verbo era con Dios, y Cristo era con Dios, y el verbo era Dios, y Cristo era Dios. Así de sencillo. Pero me quedo con esta frase. Hoy se probó lo que siempre les pruebo en los debates: la unicidad. Doctrina que niega los textos explícitos, niega la gramática en español y en griego, todo para salvar una doctrina errónea. Negaste 3 veces como Pedro. Increíble, pero bueno. Sálganse de ahí los universitarios. Si van a estar así negando los textos, sálganse de ahí. No es normal estar negando los textos. Gracias, Apolo. Muchas gracias, hermano John Félix. Adelante, Armando. Pregunta, la 4ª pregunta en 1 minuto. 3. Ok. Perfecto. Entonces tenemos automáticamente la despedida de 2 minutos cada uno. Despedidas. Mis hijas. Adelante, John. Va a haber Armando, toca. Ahí, acá me sale despedida automática. Bueno, 2 minutos. Sí, Un conforme minuto John. para conclusión. Sí. ¿Va a haber confrontación o no? No, 2 minutos despedida. Despedida, correcto. Adelante, Sí, pero- ¿quién desea empezar? pero no, ¿Armando mira. o John Félix? Yo empiezo. Bien, Armando, Pero- tiene pero- exactamente 2 minutos. Adelante. Listo. Pero bueno, miren, 2 minutos para despedirse creo que es mucho, pero igual puedo ocupar 1 minuto para conclusión y 1 minuto para despedirme. No hay ningún problema, porque son 2 minutos. La conclusión es de que todo el debate
John Félix lo enfocó en el Nuevo Testamento. Perdió totalmente el debate. Se desenfocó de lo que había venido a debatir conmigo. Totalmente perdido. Cierra los micrófonos, por favor. El debate no era probar que Jesús existía en el Nuevo Testamento, sino que preexistía en todo el antiguo pacto. Ese era el debate. Y se salió totalmente del debate. Por cierto, 19:11 dice, y se llamaba fiel y verdadero. ¿Cuál es el nombre entonces? ¿Fiel y verdadero o el verbo de Dios? Bueno, que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente. Será hasta la próxima si el Señor Jesús nos lo permite. Gracias a John Félix por invitarme a este debate. Gracias al moderador, que es Apologetic Ciencia, que por cierto pues es muy buen moderador. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conmigo, tanto los hermanos como los que vienen aquí a insultar y a decir cositas también, ¿verdad? Que el Señor Jesús me los bendiga, me los guarde, les abra el entendimiento y siempre, siempre acuérdense de hablar lo que la Escritura dice. Un texto no hace contexto, mis amados hermanos, no vayan a cometer esos errores. Un texto no hace contexto. Bueno, me despido del debate, pero no de los hermanos en Cristo ni de Dios. Gracias. Muchas gracias, Armando. Adelante, John Félix. 2 minutos para su despedida. Ok, gracias. Mira, me acaba de soltar un Apocalipsis 3:14, dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Este es Jesucristo, mira. O sea que es irrefutable que el verbo, donde está el pasaje de Apocalipsis, usted ve es Jesucristo. Increíble. Mi oponente dice que no le he dado texto del Antiguo Testamento. Le he sacado a Juan capítulo 17, verso 5, que habla de la preexistencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero bueno, la gente en estos debates, repito los hermanos, yo lo hago estos debate con seriedad. Yo le hago este debate no para humillar, pero sí para que la gente reaccione. O sea, uno puede tener una doctrina distinta a la mía, no tengo ningún problema, pero cuídense de estar negando los textos. Cuídense de estar negando los textos. Vamos a dar cuenta usted, vamos a dar cuenta yo. Hay textos explícitos que se tienen que respetar. Hay textos que se interpretan, por lo cual uno es libre de interpretar, yo a mi manera, Armando a su manera, Apolo a su manera, pero hay textos explícitos. Es mi consejo, con el permiso de Dios, en esta noche le digo a qué cantidad de gente, respeten los textos explícitos y va a encontrar la verdad tarde o temprano. Respete, no se acostumbre a manosear los textos claros. Si le contradicen a su doctrina, pues entre su doctrina y los textos explícitos, respete los textos explícitos. Eso es todo, con todo respeto se lo doy el consejo. Gracias a Apolo por tu moderación, gracias Armando por el debate, gracias a los moderadores por su